resolver el siguiente problema. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es la aplicación de la dualidad. Una de las aplicaciones de la dualidad es que eh, un problema se puede resolver indirectamente resolviendo por otro método mm, el dual asociado del problema, ¿no? Y luego, aplicando holgura complementaria, determinar la solución óptima del problema original. En este caso, yo las relaciones primal-dual me permite determinar pues el dual asociado. En este caso, yo tengo dos restricciones, por lo tanto, el dual correspondiente tendrá dos variables, ¿correcto? Los términos independientes, 30 y 60, se convierten en los coeficientes de la función objetivo dual. Si el problema primal es una de minimización, entonces el problema dual es una de maximización. Maximización de G para denotar que esto se trata del dual correspondiente. Y va a ser igual entonces a 30 W1 más 60 W2. Luego, confeccionamos las restricciones, ¿no? En donde cada una de las restricciones del dual correspondiente van a ser los vectores columna transpuestas a un vector fila. Es decir, aquí yo tengo el coeficiente 1, para x1 en la segunda restricción es 0, 0, x1. Entonces, mi columna 0,1 se transforma en fila 1,0, correspondiente a cada variable. 1, W1, 0, W2. Primera restricción. Los coeficientes de la función objetivo se transforman en los términos independientes, en este caso para la primera restricción, ¿cierto? Y entonces de esa forma establecemos nuestra restricción. El sentido de la desigualdad de mi restricción va a estar en función de el tipo de variable de mi primal. Aquí todas las variables del primal son mayor o igual a 0. Por lo tanto, cada una de las variables está asociada a cada una de las restricciones. Es decir, esta estará asociada a x1, la segunda restricción asociada a la segunda variable, la tercera a la tercera variable, cuarta restricción, cuarta variable, quinta restricción, quinta variable. Son los asociados de las restricciones asociadas a las variables primales. Entonces, el sentido de cada una de estas variables nos da el tipo de desigualdad de mis restricciones. Entonces, como todos son del tipo mayor o igual,
de acuerdo a nuestra relación, a nuestra tablita de relación primal dual, todas mis restricciones son del tipo menor o igual, como se puede apreciar, menor o igual, ¿no? Bien, eso es lo fundamental entonces para poder establecer mis restricciones. Muy bien, una vez formulado el dual, ahora sí, este es un problema de dos variables y puedo resolverlo gráficamente. Resolviendo gráficamente encuentro un valor de z óptimo para W1 85,45 y W2 117,42. Esos valores, ¿no?, de G óptimo, W1 y W2 me sirven para relacionar ahora, mediante holgura complementaria, la solución de mi primal. Entonces, para ello, reemplazamos estos valores en cada una de nuestras restricciones del dual. Entonces, la primera restricción es W1 más S1 igual a 110, ¿no es cierto?, de esta restricción. W1 más S1, ¿cierto?, igual a 110. ¿Correcto? Entonces, ya con eso hago lo mismo para todas las restricciones y voy a determinar los valores de estas holguras. Aquí es donde nosotros aplicamos el concepto de holgura complementaria. Por favor. Muy bien. Entonces, ¿quién nos dice holgura complementaria? Holgura complementaria nos dice si en un problema es con holgura, es decir, SI diferente de 0, entonces la variable asociada del otro problema va a ser igual a 0. Si en el problema si un problema es, una de las restricciones es sin holgura, en otras palabras, S sub I igual a 0, entonces, nos dice la variable asociada, X sub I, va a ser diferente de 0. Este es el concepto de holgura complementaria. Pues esto es lo que voy a aplicar en cada una de las restricciones. En la primera restricción, al reemplazar W1, determinamos que X1 o S1 es diferente de 0. Se puede hallar, pues, ¿no? W1 más S1 igual a 110. Es decir, W1 es 85, ¿no es cierto?, 45 más S1 igual a 110. 110. De aquí, S1 es igual a 110 menos 85.45. ¿no? 110 menos 85.45. Utilizo mi calculadora. Tengo 24.55. 24.55. Bien. Entonces, S1 es diferente de 0. Estoy en este primer caso. Por lo tanto, la variable asociada, que será pues es X1, va a ser igual a 0. Estoy aplicando holgura complementaria. Ya tengo un valor para mi variable primal. Segunda restricción. También reemplazo, ¿no?, W2 más S2 igual a 130. W2 es 117.42, por lo tanto S2 diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces la variable asociada, X2 igual a 0. Segunda respuesta.
Tercera restricción. Nuevamente aquí, S sub 3 es diferente de 0. No estoy dando los valores, ¿no? Se entiende que al reemplazar debo encontrar el valor de S sub 3, ¿no? Si ustedes comprueban aquí, vamos a tener S sub 3 diferente de 0. Por lo tanto, X sub 3 igual a 0. Tercera respuesta. Cuarta restricción. Al hallar el valor de S4, aquí resulta 0. Entonces, estamos en el segundo caso. S sub i igual a 0, por lo tanto, la variable asociada va a ser diferente de 0. Entonces, aquí X, aquí X sub 4, por si acaso. S sub 4 igual a 0, entonces X sub 4 va a ser diferente de 0. No conozco el valor. O sea, acá hay una incógnita. Quinta restricción. Nuevamente S sub 5 igual a 0. Por lo tanto, X5 también es diferente de 0. Entonces aquí se conocen tres. X1, X2, X3 igual a 0. Se desconocen dos variables. Entonces voy a reemplazar en las restricciones del primario. En las restricciones. Volvemos aquí. ¿No? X1, 0. X3, 0. X4 y X5 no se sabe. Queda entonces primera ecuación. 14X4 más 40X5 igual a 30. Aquí, segunda restricción. X2, 0. X3, 0. Queda 45X4 más 65X5 igual a 60. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Resuelto el problema. Entonces, al resolver ese sistema, determino que X4 es 0,5056, X5 0.5730, con un Z óptimo de 9608.7, 9608. Normalmente aquí, como trabajamos con decimales, entonces hay un truncamiento, entonces no va a ser exactamente igual, sino muy próximo al G óptimo que hemos hallado. A ver, G óptimo, ¿cuánto nos salió? 9608.7. 9608. En este caso, como se ha trabajado hasta con 6 decimales, entonces es más preciso. Y por eso que aquí tengo el mismo valor de Z y G. Esa es la forma, ¿no? Esta sería la solución, ¿no? Haciendo uso de holgura complementaria. Entonces, por favor, en un problema, no vaya a ser que por, digamos, salir del paso, ustedes me resuelven el problema original, ¿no? Utilizando simplex y me dicen, la respuesta es tanto. Y no es así, ¿no? Entonces, o también he visto en algunos casos lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Formulan el dual, hacen una gráfica a medias, no precisa, pero lo resuelven por simplex. Entonces, esas cuestiones, por favor, no quiero, colocan eso, lo pongo 0. Tiene que estar muy bien sustentado. Su gráfica muy bien determinado y trabajar con ello, porque por algo se les pide, ¿no? Y luego asociarlo, ¿no? Correctamente con holgura complementaria. No hacerme ningún truco en este tipo de problemas. Muy bien. Vamos a ver un problema completo. Solamente voy a resolver la parte que nos corresponde hasta sensibilidad, porque post-optimal creo que todavía no han hecho. Bueno, pero vamos a ver. Yo voy a considerar todo. Se tiene un problema, ¿no? Aquí dice,
Fred Marvin administra una granja de su familia para completar varios alimentos que se cultivan en la granja. Fred también cría cerdos para ventas y desea determinar la cantidad de distintos tipos de alimentos disponibles, maíz, grasa, alfalfa, que debe dar a cada cerdo. Como los cerdos se comerán cualquier mezcla de estos tipos de alimentos, el objetivo es determinar qué mezcla cumple ciertos requisitos nutritivos a un costo mínimo. Es un problema de minimización. En la siguiente tabla se dan las unidades de cada tipo de ingrediente nutritivo básico contenido en 1 kilogramo de cada tipo de alimento, junto con los requisitos de nutrición diario y los costos de los alimentos. Bien, tenemos una tablita entonces de los ingredientes nutritivos, que son carbohidratos, proteínas, vitaminas. Tenemos 3 productos: maíz, grasas y alfalfa. Y cada kilogramo de estos productos contiene, ¿cierto?, respectivamente 90 de carbohidratos, 20, 40 en cada producto. Igual proteínas y vitaminas. Se tiene también los costos asociados a cada producto: 68, 76, 78. Requisitos mínimos: carbohidratos, dice, debe ser mínimo diario de 940. Proteínas 450, vitaminas 170. Muy bien. A veces hay problemas en la formulación y eso nos acarrea error en la resolución. He visto, por ejemplo, que deciden como variable de decisión, valga la redundancia, los X sub I, J, ¿no? Así, he visto. X, Y, J, dice. Cantidad de carbohidratos en el producto maíz. Cantidad de carbohidratos en grasas. Cantidad de carbohidratos en alfalfa. Cantidad de proteínas en maíz, en grasa, alfalfa. Entonces, ya de ahí, de arranque, mi variable no es el adecuado. Porque ¿qué cosa es lo que producimos nosotros? O lo que se produce en este caso. ¿Cuál es la actividad? La actividad es producir un alimento utilizando estos productos: maíz, grasas, alfalfa. Yo no voy a utilizar carbohidratos, proteínas, porque eso es el contenido, ¿cierto?, de cada producto. Entonces, mal, ¿no? Tener cuidado, por favor, con sus variables de decisión. Finalmente, esto nos acarrea problemas. Bien, se pide formular y resolver el problema utilizando el método simples. Eso se puede hacer, ¿no? Formular correctamente y luego resolverlo por simples. Y resolver es lo más fácil. Lo más difícil es la formulación. Segundo, formular el dual. Elaborar el tablero óptimo dual a partir del tablero óptimo primal. Es parte también de la dualidad. Segundo, determine el rango de variación para los coeficientes de la función objetivo y de los términos del lado derecho. Tema de sensibilidad. Cuarta pregunta. Si se desea incrementar la cantidad de carbohidratos en 22 unidades, ¿cuál sería la contribución a la teoría de la mezcla óptima? Usar análisis de sensibilidad. Bueno, si se me dicen aquí, ¿cuál sería la contribución
a la utilidad de la mezcla óptima. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos también de precio sombra. Porque, ¿qué nos dice precio sombra? Cuando nosotros incrementamos un recurso, en este caso, nuestro recurso es la cantidad de carbohidratos requeridos. Entonces, voy a incrementar este recurso y ese incremento va a influir, ¿no?, en el valor de Z. Y eso es precio sombra. Entonces aquí hay que trabajar con precio sombra. Aquí también he visto, ¿no?, lo resuelven. Dice, se incrementa la cantidad de carbohidratos en 22, ajá, dice carbohidratos de 940 a 962. Y lo resuelvo con simplex y digo, ¿no?, la nueva utilidad es tanto. Si bien es cierto, has hecho un buen cálculo, pero el enfoque de la pregunta es distinto. No has utilizado el concepto, por eso dice usar análisis de sensibilidad. Entonces, le pongo 0, porque no me está respondiendo de acuerdo a lo que se le pide. Entonces, profesor, pero es igual y es resuelto. No, pues ya está bien. Numéricamente tu resolución es correcto, pero no es lo que yo estoy pidiendo, ¿no? De nada valdría entonces hacer ese enunciado. Yo le diría entonces resolver nuevamente por simplex, variando la cantidad de carbohidratos. Es otra cosa. Vamos a ver. Siguiente pregunta. El incremento de la producción de maíz en el mercado hace que el precio de la misma se reduce un 40%. Se modifica la solución óptima hallada en A, de lo que hemos hallado inicialmente. Justifique su respuesta utilizando análisis de sensibilidad. Nuevamente aquí. Yo tengo que responder haciendo uso de análisis de sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Aquí me están indicando un incremento en la producción, hay un incremento en la producción de maíz y la cual dice, hace que el precio se reduce en un 40%. Es decir, este costo de maíz se reduce en 40%. ¿Y qué cosa es este precio? 68. Es coeficiente de la función objetivo. Vamos a ver. Si ese coeficiente cambia a un nuevo valor reducido en 40%. Me dicen, ¿se modifica la mezcla óptima? Decir que se modifica la mezcla óptima es sinónimo de solución óptima. Quiere decir que se sigue utilizando la misma mezcla, X1, X2, X3. Entonces, para eso, determino rango de variación de coeficiente. ¿De quién? De C sub 1. Y ahí con eso voy a responder. F. Se desea utilizar un cuarto tipo de alimento, cuyo costo es de 56 pesos. Se sabe que cada kilogramo de la misma contiene 80 de carbohidratos, 40 de proteínas, 20 de vitaminas. ¿Modifica la solución actual? Si es así, muestre la nueva solución. Ya aquí me dicen mostrar la nueva solución. Esto es análisis post-optimal. Estamos en una modificación ¿de qué? De la introducción de una nueva variable. Porque nos hablan de cuarto tipo de alimento. Yo tengo 3 tipos de alimento: maíz, grasa y alfalfa. Entonces, un cuarto tipo es una cuarta actividad. Entonces, aquí estamos en análisis post-optimal. G.
Si el requisito mínimo diario es de 590 unidades, ¿se modifica la solución actual? Si es así, muestre la nueva solución óptima. Igual aquí, análisis post-optimal. Cambio en mi recurso B sub 2, proteínas, segunda restricción. Finalmente, si el contenido de ingredientes nutritivos por kilogramo de maíz se modifica a 80, 20, 25 unidades de carbohidratos, proteína y vitaminas respectivamente, muestre la nueva solución si se modifica. Nuevamente, análisis post-optimal. ¿En qué caso estamos aquí? El contenido de ingredientes nutritivos por kilogramo de maíz. Entonces aquí el kilogramo de maíz está compuesto por carbohidratos, proteínas y vitaminas. Estos valores van a ser los coeficientes A y J en la restricción. Y esta matriz o vector columna va a ser modificado. Es otro de los casos de análisis post-optimal. Como ven, en un solo problema hay una serie de preguntas, cuestionamientos que se hacen en función a los temas que se ha visto y se va a ver, ¿no? Posiblemente ya con análisis post-optimal. Pero yo voy a aún así resolverlo. Bien, entonces resolvemos el problema. Mi formulación es la siguiente. Variable de decisión, X sub I. Cantidad en kilogramos del alimento I utilizado en la mezcla, donde I tiene 3 valores, 1, 2 y 3, correspondientes a maíz, grasa y alfalfa. Función objetivo, minimizar el costo de la mezcla. Entonces la función es una de minimización de Z, dado por 68x1, 76x2, 78x3. Ahí está. Los costos que estamos utilizando. ¿Qué más? Restricciones. Primera restricción, 940, mayor o igual a 940. El consumo. X1 tiene 90 de carbohidratos, X2 20 y X3 tiene 40 de carbohidratos. La suma me da, debe ser como mínimo mayor o igual a 940. Entonces aquí es esto, ¿no? Requisito mínimo diario. Entonces, de esa forma, esto es carbohidratos. Esto es proteínas. Y el último es de vitaminas. Vitaminas. Ya está. Formulado el problema. Sencillo. Ahora lo que voy a hacer es resolver. Es un problema de minimización. Todos las restricciones son del tipo mayor o igual. Entonces, mi tablero debe tener las variables de exceso y artificial. 3 de exceso y 3 artificiales. E1, E2, E3. Q1, Q2, Q3. Aquí hay un problema, si me pueden decir. A ver. Estamos en un problema de minimización. Esto debe ser simplemente más M. Más M. Tengo este tablero. Aquí las variables básicas son X1, X2 y X3. Los 3. Las cantidades que se utilizan de cada uno de ellos es pues, de X3.733 kilogramos
X1, 9.81 kilogramos, X2, 1.397 kilogramos, con un Z óptimo de 830.31. ¿Sí? Esa es mi primera respuesta. ¿Cierto? La solución. Y así tienen que indicar. No basta con presentar el tablero y decir, ¿no? Pregunta A, tablero óptimo. Pues por lo menos hay que resumirlo, ¿no? De esa forma. Se tiene un Z óptimo o un costo mínimo de 830.31 y se produce de X1 tal, de X2 tal y de X3 tal. Esa es la forma correcta, ¿no? Bien. Primera pregunta, resuelto. Hasta ahí, ¿cuánto tengo? Entonces, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 preguntas. La primera vale por 2, 8 puntos aquí. Has resuelto la primera y ya tienes 2 puntos. Pregunta B. Ya. Aquí, formular el dual y elaborar el tablero óptimo dual. Okay. Formular el dual. Aquí es sencillo, ¿no es cierto? Voy a formular el dual correspondiente. Entonces aquí yo tengo, asociamos a cada una de las restricciones, W1, W2 y W3. Mi dual correspondiente será pues una de maximización. Max G igual a 940 W1 más 450 W2 más 170 W3. Ahí está. Restricciones. Tengo 90, 30, 10, W1, W2 y W3 como fila. 90, W1, 30, W2, 10, W3. Igual, perdón, menor o igual. En este caso, se entiende que al formular aquí decimos para todo, ¿no? Condición de no negativa para todo X sub I mayor o igual a 0. Entonces, mis restricciones todas van a ser del tipo menor o igual, porque mis variables son del tipo mayor o igual. Estamos yendo de min a max, por lo tanto, mis restricciones van a ser del tipo menor o igual, todas. El primer término independiente va a ser el primer coeficiente C sub 1, 68. Ya está. Formulado el dual. ¿Quién nos pide? Elabora, dice, el tablero dual a partir del tablero primar. Este es mi tablero primar. ¿Ah? Para elaborar el tablero dual, nos dice, a partir de las variables de estandarización, relacionar las variables duales. Entonces aquí las variables de estandarización son E1, E2, E3, Q1, Q2, Q3. Entonces, a partir de esta columna, le asociamos las variables duales. A E1 le corresponde W1, a E2, W2 y a E3, W3. No trabajamos con las artificiales. Eso lo dejamos para otro tema que se les va a explicar. Luego, las columnas que quedan, X1, X2 y X3, le asociamos con las variables de estandarización del dual correspondiente. O sea, mi dual correspondiente son del tipo menor o igual, todos. Eso quiere decir que aquí voy a tener S1, voy a tener un S2 y voy a tener un S3. Lo cual quiere decir que en mi tablero debe aparecer estas variables. Entonces, esas columnas se asocian con estas variables duales, perdón, de holgura, S1, S2 y S3. Del mismo modo, asociamos las variables básicas. En este caso, X sub 3 está asociado con S3.
X1 está asociado con S1. Y X2 está asociado con S2. Muy bien. De aquí ahora vamos a indicar lo siguiente. Mi tablero debe ser una que contiene las variables de holgura y las variables duales. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, bueno, aquí lo hacemos así, ¿no? Ahí están. Ya mejor indicados. Estoy trabajando solo con los excesos y las variables asociadas. Mi tablero dual, este es el tablero dual, ahora tiene variables de W1, W2, W3. También S1, S2, S3. ¿Correcto? Ya está. Ahora, las variables básicas del dual lo voy a rescatar de este tablero. Me dicen, las variables asociadas a las básicas del primal serán las no básicas del dual. O sea, S1, S2 y S3 van a ser las no básicas del dual. Y por lo tanto, W1, W2 y W3 van a ser las básicas del dual. Por lo tanto, en esta columna de W sub K colocamos los o las variables básicas, W1, W2, W3, con sus coeficientes correspondientes, ¿no? De B sub K, 940, 450 y 170. ¿Qué más? Los valores de la columna C sub J de mi dual provienen de los valores de ZJ menos C sub J del primal, asociadas a cada variable. 0,43, 0,86, 0,21, respectivamente. Entonces, eso lo trasladamos aquí. ¿No? Y con ello, ya la sumatoria de los productos me da un G de 826.9. Lógicamente, esto debe ser igual a mi Z óptimo. Entonces, aquí mi Z óptimo es 830.31. Pero por error de truncamiento, este tablero original, ¿no? Se ha convertido en solamente un valor muy aproximado, ¿no? Una cierta diferencia al verdadero Z óptimo, que debe ser 830.31. ¿Ya? Entonces aquí, a ver, X3 723, aquí debe ser 733, ¿no? Hay un error de cálculo. ¿Ya? Entonces eso no afecta en nada mi formulación del dual, tampoco mi tablero dual. Entonces, de esa forma calculamos o trasladamos los valores de C sub J. Ahora, W1, W2 y W3 son variables básicas, entonces le corresponde la matriz identidad. Entonces en mi tablero ya automáticamente este va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Lo que me estaría faltando es solamente estos valores. Estos valores. ¿Okay? Muy bien. Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Para tener estos valores, trabajamos utilizando las intersecciones. ¿Ya?
Utilizamos las intersecciones. Entonces, la primera sería, pues, ¿no? Para la columna de W1, ¿no? Que se va a transformar en la fila del W1 del dual. Es decir, estos valores. ¿No? Estos valores. Estos valores está dado por W1 intersección S1, W1 intersección S2, W1 intersección S3. Entonces aquí voy a trasladar los valores de la intersección correspondiente. W1 intersección S1 sería menos 0.012. Menos 0.012. Y aquí hay un error. Se traslada estos valores con el signo cambiado. Si es menos, aquí debe ser más. El siguiente, W1 con S2, 0.04. Va con el signo cambiado. W1 con S2, aquí, menos 0.04. Y W1 con S3, 0.001. Signo cambiado. Así debe ser. De igual forma hago con W2, con las intersecciones de S1, S2, S3, W3 con las mismas intersecciones de S1, S2, S3. Y así obtenemos los valores correspondientes del tablero. Eso sería entonces mi tablero dual, ¿no? Utilizando el tablero primal. Bien. Tercera pregunta. Determina el rango de variación para los coeficientes de la función objetivo y de los términos del lado derecho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya a partir de esta, para rangos, tanto para coeficientes como para los términos independientes, voy a utilizar estos dos tableros. Es fundamental tener a la mano estos dos tableros. Entonces vamos a hallar sensibilidad para coeficiente de la función objetivo. Se puede hacer para las variables no básicas como también para las variables básicas. Vamos a hacer en este caso para las variables básicas, x1, x2 y x3. ¿Cierto? En nuestro tablero primal tenemos las variables básicas x1, x2 y x3. La teoría nos dice, para determinar rango de variación de C sub j, que está dado por el límite inferior. El límite inferior es su coeficiente menos un delta de C sub j. Hasta su coeficiente actual más un delta de C sub j. Cada uno de estos deltas de C sub j son, pues, esto es límite inferior y límite superior. ¿Ah? Estas deltas, en general, tanto para el límite inferior como para el límite superior, lo llamamos también un C sub k. Y esta se calcula mediante el cociente de ZJ menos
C sub J entre el A y J correspondiente. De estos pueden haber varios, se toma el menor valor, el mínimo de todos. Ahora bien, para el límite superior, este delta de C sub K o delta de C sub J debe ser teniendo en cuenta los A y J mayores que 0. Entonces, utilizamos nuestro tablero correspondiente. Estamos realizando análisis de rango de variación para C sub 1. ¿Eh? Entonces, diremos lo siguiente. Tengo mi tablero y estoy haciendo el análisis para X1. En este tablero, lo que voy a determinar es los A y J positivos para el límite inferior. Esos A y J lo rescatamos de estos valores. No se tiene en cuenta el valor de la matriz identidad, ¿no? En este caso 1, porque también es positivo, pero no se trabaja con ellos. Solamente se trabaja con aquellos términos que no corresponden a la matriz identidad. En este caso tenemos un negativo y dos positivos, 0.001 y 0.007. Entonces hay dos valores. Estos son los AIJ. ¿Ya? Entonces, como yo estoy tomando en cuenta los positivos, solamente voy a tomar en cuenta esto. Y mi ZJ menos C sub J será pues 0.864 y 0.254. Hago el cociente entre los respectivos A y J, ¿no? 0.864 entre 0.001 y 0.254 entre 0.007. Entonces, eso está aquí. 0.863.001. Aquí me da un valor de 863 y en el otro caso, 0.21, ¿cierto? Entre 0.007 me da 30. Como hay dos valores, se toma el mínimo valor. Esto sería mi delta de CJ o C sub K para el límite superior. O sea, esto va aquí. Para el límite inferior, tomamos los A y J negativos. Esto también es, ojo, hay una tablita, ¿no? En donde nos indican, pues, si es de maximización y si es de minimización. Nuestro caso es uno de minimización, ¿no es cierto? Es una de minimización. Entonces, para el límite superior y para el límite inferior, estos A y J también se toman en cuenta teniendo presente, ¿no? ¿Qué tipo de función es? Si es max o min. Bien, para el límite inferior se toman los A y J negativos. Entonces, nuevamente nos vamos a nuestro tablero y digo, hay un negativo en este caso, 0.012. Entonces, la relación va a ser 0.434 entre menos 0.012. ¿Ah? Entonces, hay un solo negativo y por lo tanto va a ser un único valor para mi delta de CJ. Entonces aquí delta de CJ es 3608. Entonces este delta vendría aquí. ¿Ok? Entonces con eso ya determino pues mi rango, ¿no es cierto? Ya, ahora sí diré, el actual es 68 menos el delta,
hasta 68 más el delta de CJ límite superior. De tal modo que C1 va desde 31,92 hasta 98. ¿Ya? De esa forma, calculamos rango de variación para los tres coeficientes, para C1, C2 y C3. Lo mismo haremos para los términos independientes, 940, 450, 170. Pero para ello, nosotros utilizamos ya no el tablero primal, sino el tablero dual. Utilizo este tablero. De este tablero yo rescato los A y J positivos y negativos. ¿Ya? Lo mismo. Pero ya este tablero corresponde a una función max, porque mi dual es un de tipo max. Y tener cuidado para los límites superior e inferior, los A y J, caso de maximización. Caso de maximización, límite superior es negativo, menor que 0. Límite inferior, mayor que 0, ¿no? Es lo contrario. Entonces también hay una tablita de eso. Ya su profesora debe indicarlo. Entonces, ya con esto puedo hacer todos los coeficientes y términos independientes. Aquí solamente he dado una muestra para uno de ellos. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, si se desea incrementar la cantidad de carbohidratos en 22 unidades, ¿cuál sería la contribución a la utilidad de la mezcla óptima? Usar análisis de sensibilidad. Bueno, vamos a ver cómo se ha resuelto aquí. Digo, incrementar entonces el contenido mínimo de carbohidratos no sugiere el incremento de un recurso, B sub I, por lo que asociamos esta al precio sombra para este recurso, ¿no es cierto? Hacer dualidad y análisis de sensibilidad, pues dentro de ello está el concepto de precio dual o precio sombra. El precio sombra para este recurso, ¿no? Es el valor correspondiente a CJ menos ZJ. Entonces, el recurso en este caso nos dice mínimo de carbohidratos, es decir, nuestro tablero óptimo. Carbohidratos está referido a la primera restricción, ¿no es cierto? Aquí, 940. Se ha incrementado, ¿no? Y me dice en 22 unidades. Es decir, el nuevo valor de B sub 1 ahora es 962. Entonces, ese incremento, ¿cómo repercute en el valor de Z? Entonces, todos los valores aquí correspondientes a ZJ menos C sub J en el tablero primal, ¿no? Estos valores que están asociadas a las tres restricciones vienen a ser los precios sombra o los precios duales. Entonces, si me están preguntando para la primera restricción, que es la columna E1, entonces su precio sombra es 434. Y ese valor es lo que voy a utilizar aquí en mi respuesta. ¿No? El valor de CJ menos ZJ es 0.434, por lo que si el incremento es de 22 unidades, entonces delta de Z es 9,488. ¿Esto de dónde salió? Sabemos que el precio sombra, ¿cierto?, es igual a delta de Z, ¿cierto?, entre delta de B. En cuánto se ha incrementado B. Entonces aquí el precio sombra es 0,434. Esto multiplicado por el cambio de B, el incremento de B,
me da el incremento de Z. Era sencillo, ¿no es cierto? Solamente de mi tablero. Punto 434, ¿cierto? 0.434 multiplicado por 22, porque 22 es el incremento, ¿no es cierto? Se ha incrementado en 22 unidades. Y esto va a ser igual a delta de Z. A ver, calcula ahora. 0.434 por 22. 9,548. Exacto. ¿Cierto? Ahí está. Esa sería la contribución a la utilidad al incrementar 22 unidades de carbohidrato. Así de simple, jóvenes, ¿no? Entonces se van por otro camino, van a ir resolviendo nuevamente el simplex. No es esa la idea. ¿Ah? Tomen nota por si acaso, yo lo borro de inmediato. Bueno. Ya. Para indicarles, ¿no? Acá. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, a ver. Ya. Sensibilidad. El incremento de la producción de maíz, dice en el mercado, hace que el precio de la misma se reduce un 40%. El precio de la misma se reduce en 40%. ¿Se modifica la solución óptima? Justifica su respuesta utilizando análisis de sensibilidad. Entonces aquí, el precio de maíz es 68. Se reduce en 40%. Entonces tendremos un nuevo C1, ¿no? Aquí. El incremento de la producción de maíz en el mercado se reduce en 40%, se modifica la solución. Ya. El precio actual del maíz es 68 unidades. Una reducción del 40% hace que el precio sea de 40,8. Entonces, ese nuevo precio afecta o no afecta la solución óptima allá de A. Entonces, del rango de variación para esta variable, ¿no? 68 es C1. Hace un momento hemos hallado el rango para C sub 1, que va desde 31.92 hasta 98. Y este nuevo valor de 40,8 está dentro del rango, ¿no? Por lo que se encuentra, dice, dentro del rango de optimilidad. Por lo que no se ve modificada la mezcla óptima original, ¿cierto? O sea, vamos a seguir produciendo o utilizando las mismas cantidades de X1, X2 y X3. Con la diferencia únicamente de que el costo total disminuye. Ya en lugar de 68, aquí es 40.8. Y este valor, ¿cierto? Va a disminuir este valor de Z. Por lo tanto, conviene, ¿no es cierto?, utilizar este producto porque en el momento ya el costo se reduce, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Siguiente pregunta. Bueno, aquí sí ya me voy a detener porque esto es análisis post-optimal. Su profesora debe todavía explicarles todo acerca de las modificaciones ya, posterior a la solución. Entonces, bueno, aquí hay un alcance, solamente lo voy a dar. Dice, se desea utilizar un cuarto tipo de alimento, cuyo costo es 56 pesos. Se sabe que cada kilogramo contiene 80 de carbohidratos, 40 de proteínas y 20 de vitaminas. ¿Modifica la solución actual? Si es así, muestre la nueva solución.
Bueno, en análisis post-optimal, cuando nosotros tenemos el caso de adición de una nueva actividad, eso implica que nuestras variables estructurales, que son en este caso x1, x2 y x3, al añadir una actividad, es sinónimo de tener una nueva variable siguiente, x sub 4, la que a su vez debe tener un coeficiente, si no, no sabríamos, ¿no? C sub 4 igual a 56. Además, este producto debe tener contenidos de carbohidrato, proteínas y vitaminas. Vale decir, en la restricción, ¿cierto?, de mi problema, aquí, ya va a haber una variable más, ¿cierto? Más un C sub 4 por X sub 4. Estoy añadiendo una actividad. Y por lo tanto aquí también habrá una columna, ¿no?, de X sub 4. Aquí. Más, digamos, su consumo AIJ X sub 4. Igual aquí. Más un AIJ X sub 4. Mira, está aquí en la tercera. Más un AIJ X sub 4. Entonces, estos AIJ son los coeficientes de consumo. En este caso, coeficientes de contenidos de nutrientes, carbohidratos, proteínas y vitaminas. Y eso también, esto debe ser una matriz columna que debe ser dato del problema. Por supuesto, no te van a dar como matriz, ¿no? Sino ya uno mismo lo confecciona, porque se entiende pues que eso está dado como matricialmente. Entonces aquí, ¿ya?, así como está dado en forma literal, ¿no?, 40, 80 de carbohidratos, 40 de proteínas, 20 de vitaminas, eso se traduce en un vector columna, un vector de A y J. Llamamos A sub 4, 80, 40, 20. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos para ya hacer el análisis postoptimal. Teniendo estos datos, yo debo calcular la columna X sub 4 en el tablero. O sea, en nuestro tablero original, aquí debe añadirse ya una columna. Una columna de X sub 4. Con su coeficiente, en este caso nos dice 56. ¿Cierto? Y lo que debe aparecer aquí, estos valores. ¿Cuántos son estos valores? Esos valores, ¿cómo los determinamos? Pues esos valores los determinamos mediante un producto matricial. La matriz B inversa por la matriz A'4. En este caso, la matriz A'4 es este dato, 80, 40, 20. Y la matriz B inversa, pues es la matriz que corresponde a nuestro tablero primal. Aquí voy a indicarle. Cuando tienen ustedes un tablero como esta, tu matriz B inversa va a ser, en este caso, los valores de Q1, Q2 y Q3. E1, E2, E3 no se utiliza, sino más bien esta. ¿Eh? Eso es lo más correcto. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo una restricción del tipo igual. Cuando tengo una restricción del tipo igual, aquí al estandarizar,
va únicamente una variable artificial. Sería, ¿no?, un Q sub 3. No va a exceso, porque esta es una igualdad. Entonces, en mi tablero aparece el Q3, pero no aparece el E3 porque no está, ¿no es cierto? Es una restricción de tipo igual. Y por lo tanto, si yo digo que la matriz B inversa es los excesos, tendría solamente una matriz de 2 por 3, lo cual me da un error. Entonces, lo más correcto es que mi matriz inversa sea las artificiales. Aquí va a haber Q1 y Q2, Q3. Ahora sí, completo. Esa es la matriz B inversa, ¿ya? Entonces, por favor, cuando tengan excesos y artificiales, ¿no?, la matriz B inversa son todas las artificiales. Y si tengo una de holgura, entonces considero las holguras y las artificiales. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestra matriz B inversa. Esta es la matriz B inversa multiplicado por el A', entonces 80, 40, 20. Y nos da un resultado que viene a ser también un vector columna. Punto 18, punto 78, punto 08. Estos valores son los que van a ir en la columna de mi tablero incrementado con X sub 4. Entonces aquí punto 18, ¿cierto? Lo que resulta, pues, ¿no? Punto 78, punto 08. Y lógicamente aquí vamos a tener un valor de ZJ menos C sub J que le corresponde, ¿no? Este valor. Y este valor, ¿cómo se determina? Bien, ese valor lo calculamos de la siguiente manera. A este producto B inversa por A'J o A'4, le multiplicamos por C sub B, que viene a ser una CK transpuesta, ¿no? Una matriz transpuesta del CK transpuesta. Entonces, esa CK transpuesta es esta. CK transpuesta multiplicado por la matriz resultante anterior, 0,18, 78 y 0,08. Todo esto es Z sub J, en este caso Z sub 4. Menos el C sub 4, que sería 56. Entonces ahí tenemos menos, ¿cierto?, el C sub 4. El resultado, menos 48.22. Como es un caso de maximización, perdón, a ver, vamos a ver. Es un caso de minimización. Entonces, ZJ menos C sub J aquí parece que está al revés. En caso de maximización son todos positivos. Caso de minimización, todos negativos, ¿cierto? Entonces aquí es negativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo 0, a ver, Z sub J, ¿no? Z sub J menos 0.344. Menos C sub J, que vale 0, sería menos. Este es menos. Esto también es menos. Esto también es menos. ¿Ya? Así. Hay que corregir aquí, este es más.
caso de minimización, más. Entonces, CJ menos C, ZJ menos C sub J, todos son negativos, ¿no? Y por ende, es el óptimo. Al calcular el ZJ menos C sub J para X4, aquí nos resulta, a ver, negativo, ¿no es cierto? Problemas aquí con... negativo, ¿no es cierto? Entonces aquí se mantiene. ZJ menos C sub J es negativo. No podemos decir que ingresa X4. Aquí hay un error. ¿Ah? Porque me está saliendo negativo. Y como es un caso de minimización, ¿cierto? El ZJ menos C sub J, caso de minimización, todos son negativos. Entonces quiere decir pues que aquí al tener este valor negativo, la solución sigue siendo óptima, ¿no? Esto de ingresa X4 está mal, ¿no? Porque estamos observando que es negativo. Y hemos dicho que en nuestro tablero del primal, que es un caso de minimización, debe ser negativos, ¿no? Como es en este caso. Negativo, negativo, negativo. Aquí es 0.434 menos m, negativo, ¿no es cierto? Menos m más 0.34 menos m más 0.86 menos m más 0.25. Entonces, todos son negativos, ¿no? Esto hay que corregir, ¿ya? Entonces, el caso de minimización, todos son negativos. Por lo tanto, nuestra columna correspondiente a esa nueva actividad X4 también resulta negativo. A ver, de repente el error está aquí. Si yo tengo mi matriz inversa, menos 0,01, menos 0,05 y 0,23, a ver cómo se ha calculado aquí. Menos, 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 menos 0,5 y 0,23, ¿no es cierto? A ver, menos 0,01, menos 0,05 y 0,23, está correcto. Entonces, aquí está correcto. Menos 0,1, menos 0,05. Ojo que estoy utilizando las artificiales, ¿no es cierto? Los indicados que se utilizan las artificiales. Entonces, con este valor, determino el correspondiente a ZJ menos C sub J, que va a ser negativo y por lo tanto se mantiene la solución. Y Z óptimo, pues debe ser digamos, posiblemente se altere, pero la solución sigue siendo la misma, la base va a seguir siendo la misma. A ver, aquí tengo el mismo problema, parece que está resuelto el 831. Aquí sí se observa, ¿no? Todos negativos, menos, menos, menos. Los resultados, formulación del dual.
resultado del dual. Aquí sí, exactamente 830. La tercera pregunta hicimos, ¿cierto? Rango. Y si hay el rango para los tres, hasta C sub 3, aquí sí está completo. Los B sub I, el rango de los términos independientes, aquí está. También, ¿no? La pregunta D. La pregunta D, aquí hay otra forma de resolver cuando hay incremento un cambio en los B sub I. Hemos indicado de 940 a 962. Con análisis post-optimal, yo determino mi nuevos valores para básica. A ver, según la tabla, dice, este es 1.23, 1.37, 6.83, 6.85. Esto debe estar en el tablero primal. Hay 1, 2, 3. Es 1.23, Q1. O sea, vamos a hallar esto, ¿no? Aquí hacemos Q1, Q2 y Q3, así, al revés. Estos valores serían 1.23 menos 1.37 y menos 6,85. Ese es el verdadero. B inversa, no 1.23 negativo, 1.37 y 6.87 positivos, no. Aquí está mal. Nuevamente aquí sea 1.23 negativo y los dos positivos, no. Esto está mal. Debe utilizarse, les dije, las artificiales. Es decir, aquí sería positivo 1.23 y estos dos sí, está bien, negativos. Una forma, si es el 80, un nuevo ¿no? cálculo aquí matricial de B inversa de diámetro interno por el B'. Okay. El B' básicamente modificado. para los cálculos, ¿no? Esta tablita muestra también El análisis post-optimal nos permite solamente modificar una sola de las restricciones. En este caso, se ha modificado el primer recurso. Entonces se puede hacer los cambios uno a uno, ¿no? Segundo, tercero, y más, ¿no? O sea, pero siempre vamos a tener. Entonces, al hacer este producto de el B' con B inversa, me va a dar los nuevos valores de las variables básicas. Es decir, en mi tablero van a aparecer nuevos valores para B sub I. Estos valores se modifican al hacer el cambio del recurso, cualquiera de estos recursos, utilizando el producto matricial B inversa. Entonces, estos cambian los términos independientes, ¿no? Con análisis post-optimal, pero con análisis de sensibilidad, lo único que voy a hacer es utilizando rango nada más, ¿no? Entonces, serían las preguntas pertinentes para este tema. Ya hemos indicado, ¿no? Hemos precisado cómo hay que tener en cuenta la matriz B inversa, ¿no? ¿Ok? Y así se han resuelto estos problemas, ¿no? Y por supuesto que hay que hacer las correcciones en algunos casos. Muy bien. Aquí tenemos otro problema. El análisis post-optimal. Yo se los voy a enviar aquí sí me parece que está correcto el B inversa. A ver, 0,6 menos 0,2, 0 menos 3. Mi B inversa. Ahí está. Ok. Bueno, aquí en este caso no hay problema porque tengo holguras, bueno, a partir de holguras, ¿no? 0,6, 0,2, 0 y el que corresponde a Q sub 4 menos 0,3. No estoy utilizando exceso, ¿ok? Aquí, 0,6 menos 0,0 y menos 3, que corresponde a artificial. Entonces, por eso mi
Mi B inversa es esto, ¿no? Eso es mi B inversa. No se utiliza las de exceso. Muy jóvenes, entonces con eso hemos dado por terminado la charla de hoy día. Entonces, la próxima semana voy a reprogramar el taller. Por supuesto que ya va a ser otros problemas, ya no va a ser este, porque ya lo han visto. Entonces, la próxima semana tenemos taller y la subsiguiente calificada. El tema hasta análisis postoptimal. El taller va a ser hasta sensibilidad únicamente, ¿no? Holgura complementaria, dualidad. En dualidad ya saben ustedes, precio sombra, precio dual. También puede haber costo reducido, ¿no? De la práctica anterior. Entonces, y va a ser otro examen.